Bienvenido a este especial de cuentos navideños. ¿Estás listo? Comenzamos. El gigante egoísta, de Oscar Wilde. Adaptación de Edulu. En un pueblecillo de Irlanda, todas las tardes, al volver de la escuela, tenían los niños la costumbre de ir a jugar al jardín de un gigante que ahí vivía. Era un jardín solitario, con un suave y verde césped. Brillaban aquí y allá lindas flores sobre el suelo y había 12 melocotoneros que en primavera se cubrían con una delicada floración blanquirrosada y en otoño daban hermosos frutos. Los pájaros posados sobre las ramas cantaban tan deliciosamente. Los niños interrumpían habitualmente sus juegos para escucharlos. ¡Qué dichosos somos aquí!, se decían unos a otros. Un día volvió el gigante. Había ido a visitar a su amigo el ogro de Cornwalls, residiendo 7 años en su casa. Al cabo de esos 7 años, dijo todo lo que tenía que decir, pues su conversación era limitada, y decidió regresar a su castillo. Al llegar, vio a los niños que jugaban en su jardín. ¿Qué hacen ahí?, les gritó con una voz agria. Y los niños huyeron despavoridos. «¡Mi jardín es para mí solo!», dijo el gigante. «Todos deben entenderlo así, y no permitiré que nadie que no sea yo entre en él». Entonces le cercó con un alto muro y puso el siguiente cartelón: «Queda prohibida la entrada. Aténgase a las penas legales correspondientes». Era un gigante egoísta. Los pobres niños ya no tenían sitio de recreo. Intentaron jugar en la carretera, pero la carretera estaba muy polvorienta, toda llena de agudas piedras, y no les gustaba. Tomaron la costumbre de pasearse, una vez terminadas sus lecciones, alrededor de un alto muro para hablar del hermoso jardín que había al otro lado. Pero entonces llegó la primavera y en todo el país hubo pájaros y flores. Solo en el jardín del gigante egoísta continuaba siendo invierno. Los pájaros, desde que no había niños, no tenían interés en cantar y los árboles se olvidaron de florecer. En cierta ocasión, una bonita flor levantó su cabeza sobre el césped, pero al ver el cartelón, se entristeció tanto pensando en los niños que se dejó caer a tierra, volviéndose a dormir. Los únicos que se alegraron fueron el hielo y la nieve. «La primavera se ha olvidado de este jardín», exclamaban. «Gracias a esto vamos a vivir en él todo el año». La nieve extendió su gran manto blanco sobre el césped y el hielo revistió de plata todos los árboles. Entonces invitaron al viento del norte a que viniese a pasar una temporada con ellos. Y el viento del norte aceptó y vino. Estaba envuelto en pieles, bramaba durante todo el día por el jardín, derribando a cada momento las chimeneas. «Este es un sitio delicioso», decía,
Invitemos también al granizo. Y el granizo empezó a caer. Todos los días, durante 3 horas, tocaba el tambor sobre la techumbre del castillo hasta que rompió muchas pizarras. Entonces se puso a dar vueltas alrededor del jardín, lo más deprisa que pudo. Iba vestido de gris y su aliento era de hielo. No comprendo por qué la primavera tarda tanto en llegar, decía el gigante egoísta cuando se asomaba a la ventana y veía su jardín blanco y frío. Ojalá cambie el tiempo. Pero la primavera no llegaba, ni el verano tampoco. El otoño trajo frutos de oro a todos los jardines, pero no dio ninguno al gigante. Es demasiado egoísta, dijo. Y era siempre invierno en casa del gigante, y el viento del norte, el granizo, el hielo y la nieve danzaban en medio de los árboles. Una mañana, el gigante acostado en su lecho, pero despierto ya, oyó una música deliciosa. Sonó tan dulcemente en sus oídos que le hizo imaginarse que los músicos del rey pasaban por ahí. En realidad, era un pajarillo que cantaba ante su ventana, pero como no había oído a un pájaro en su jardín hacía tanto tiempo, le pareció la música más bella del mundo. Entonces el granizo dejó de bailar sobre su cabeza y el viento del norte de rugir. Un perfume delicioso llegó hasta él por la ventana abierta. Creo que por fin ha llegado la primavera. Y saltando del lecho se asomó a la ventana y miró. ¿Qué fue lo que vio? Pues vio un espectáculo extraordinario. Por una brecha abierta en el muro, los niños se habían deslizado en el jardín encaramándose a las ramas, sobre todos los árboles que alcanzaba a ver. Había un niño y los árboles se sentían tan dichosos de sostener nuevamente a los niños que se habían cubierto de flores y agitaban graciosamente sus brazos sobre sus cabezas infantiles. Los pájaros revoloteaban de unos para otros cantando con delicia y las flores reían irguiendo sus cabezas sobre el césped. Era un bonito cuadro. Solo en un rincón, en el rincón más apartado del jardín, seguía haciendo invierno. Allí se encontraba un niño muy pequeño. Tan pequeño era que no había podido llegar a las ramas del árbol y se paseaba a su alrededor llorando. El pobre árbol estaba aún cubierto de hielo y de nieve, y el viento del norte soplaba y rugía por encima de él. «Sube ya, muchacho», decía el árbol, y le alargaba sus ramas, inclinándolas todo lo que podía, pero el niñito era demasiado pequeño. El corazón del gigante se enterneció al mirar hacia afuera. «¡Qué egoísta he sido!», pensó. «Ya sé por qué la primavera no ha querido venir aquí. Voy a colocar a ese pobre pequeño sobre la cima del árbol. Luego tiraré el muro y mi jardín será ya siempre el sitio de recreo de los niños». Estaba verdaderamente arrepentido de lo que había hecho. Entonces bajó las escaleras, abrió nuevamente la puerta y entró en el jardín.
Pero cuando los niños lo vieron, se quedaron aterrorizados que huyeron y el jardín se quedó otra vez invernal. Únicamente el pequeñito no había huido porque sus ojos estaban tan llenos de lágrimas que no lo vio venir. El gigante se deslizó hasta él y lo cargó y lo subió hasta las ramas del árbol. Y el árbol inmediatamente floreció. Los pájaros vinieron a posarse y a cantar sobre él. Y el niñito extendió sus brazos y rodeó con ellos el cuello del gigante. Los otros niños, viendo que ya no era malo el gigante, se acercaron y la primavera los acompañó. «Desde ahora, este es su jardín, pequeñuelos», dijo el gigante. Y cogiendo un martillo muy grande, echó abajo el muro. Y cuando los campesinos fueron a mediodía al mercado, vieron al gigante jugando con los niños en el jardín más hermoso que se hubieran podido imaginar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Cómo ves nuestra adaptación? ¿Te ha gustado? Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.